Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de esta situación actual y qué es lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Sobre todo, qué es lo que los creyentes, ya que estamos tocando ya ese punto, qué es lo que los creyentes debemos de hacer en este tiempo. Amén, amén. Nos habíamos quedado viendo acerca de que nosotros debemos ser conscientes de nuestro respaldo. Y para terminar, solamente para dejar afianzada esta idea o esta revelación, quiero que vayamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 37. Dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos está diciendo que somos vencedores, y es en este contexto que nosotros no debemos de temer, porque la palabra de Dios nos está diciendo que no temamos porque hay una seguridad de que ya hemos vencido y somos más que vencedores. Nosotros salimos de victoria en Cristo Jesús por la fe. Y estamos viendo estas cosas, que para nosotros poder vivir en una vida de fe, tenemos que expulsar el temor de nuestras vidas, lo habíamos visto, y también ser conscientes de nuestro respaldo. Amén. Y ahora vamos a ver que por la palabra debemos obligar. Escúchame bien, debemos obligar por la palabra, estoy mencionando por eso, por la palabra, por eso hemos hablado del respaldo, por eso hemos hablado del amor que expulsa el temor. Por la palabra debemos obligar, sí, porque usted debe de obligar, pero por la palabra, no por su fuerza de voluntad y cosas como esas, sino por la palabra. Usted debe obligar a su mente pensar lo correcto. Amén. Para eso quiero que me acompañen a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Amén. Dice nuestro Dios en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo escribió obviamente Pablo, ¿ya? 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Quiero que lo leamos otra vez. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese la palabra tan exacta y tan teledirigida, ¿ok? Teledirigida porque está dirigida completamente a nosotros los creyentes, y no hay forma de refutarla. Nuestro Señor está diciendo que es a través de la palabra de Dios, es a través de estas
armas espirituales, es a través de lo que en la Biblia está escrito, es a través de estas armas, porque las llama armas, que vamos a poder derribar toda fortaleza que se ha levantado en nuestra mente. Vamos a poder derribar todo argumento que está en nuestra mente que va en contra de la palabra de Dios. Vamos a poder apresar a nuestros pensamientos y llevarlos prisioneros, cautivos, obligándolos a la obediencia de Cristo Jesús. No es, como les había estado mencionando, a través de su fuerza de voluntad, no es a través de su experiencia, sino a través de la fe. La fe es la que le va a dar a usted la fuerza necesaria para llevar sus pensamientos cautivo a la cautividad. Va a ser tan fuerte la palabra de Dios en su vida, va a ser tan fuerte que ahí es cuando aparecen las armas pues, de vuestra milicia, que ni siquiera va a tener malos sueños. ¿Sabe qué? Cuando yo no entendía muy bien lo que era Apocalipsis, voy a usar el ejemplo, quiero usar este ejemplo para que usted me pueda entender. Yo siempre me soñaba cosas malas de temor, tenía miedo acerca de los demonios, tenía miedo de Satanás, tenía miedo del anticristo, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo a que el Señor inclusive viniese, tenía miedo, no había luz. Pero cuando llegué a comprender lo que realmente quiere decir Apocalipsis por el Espíritu Santo, cómo realmente se debe de entender, dejé de tener temor a la oscuridad, dejé de tener temor a Satanás, dejé de tener temor a los demonios. Me importaba un comino, disculpen, que se me pareciera Satanás con todo su ejército y su cara fea, tratando de asustarme, porque yo lo iba a hacer asustar. Con una cara más fea, no. Lo iba a hacer asustar con lo que tanto teme él, las armas de nuestra milicia, con el nombre de Cristo Jesús. Y quiero contarle una experiencia. Hace muchos años estaba yo en la casa de mi tía y me había quedado dormido ahí. Y el cuarto era bastante grande, ¿no? Y estaba completamente oscuro. Yo me había quedado completamente dormido y no me había dado cuenta, ¿no? Como cuando usted se queda dormido y ahí me quedé dormido. Estaba completamente oscuro y tuve temor a la oscuridad. Tuve miedo, ya estaba grande por si acaso, tendría 19 años, 18 años, así que mi vista, cuando me levanté, estaba mirando hacia la puerta y esa era la parte más oscura y estaba medio abierta, ¿no? Entonces usted sabe que como estaba medio abierta, a veces le vienen pensamientos, ¿qué tal entra alguien por ahí? Satanás, un alma, un espíritu, estaba con mucho miedo, así que sin decir nada me volteé hacia la parte posterior, hacia el otro lado, para que no viera esa parte oscura y cerrara mis ojos. Estaba con mucho miedo. Y en eso, cuando yo volteo, porque yo dije, con esta mi estrategia mental voy a dejar de temer y voy a poder dormir tranquilo, voy a conciliar rápidamente el sueño y ya me voy a olvidar del temor en el cual estoy viviendo, porque estoy en esta oscuridad y mientras esté viendo esta oscuridad voy a temer, quiero dormirme ya. Esa era mi estrategia y muchos lo practican, obviamente. Yo me volteé y cuando me volteé se me apareció un demonio. Sí, se me apareció, lo vi cara a cara y me quedé petrificado del susto. Me asusté y la respiración me empezó a fallar. Y yo sabía, no era un sueño, no era una pesadilla, porque yo había estado bien despierto. Es más, no podía conciliar bien el sueño y inclusive me moví
y me quise parar, y cuando me estaban parando, como estaba con miedo, mejor dije, no, me voy a quedar dormido. Como muchos niños hacen, no me voy a aguantar el orinar, pero no voy a ir al baño por la oscuridad. Y se me apareció el demonio. Hay un demonio. Lo vi, me miró con una sonrisa macabra, un rostro que nunca antes había visto en mi vida, y me asusté terriblemente. Y en eso ese demonio me agarró los brazos, me agarró las dos piernas, y no me podía mover. Y yo sentí como era como si me hubiese agarrado inclusive mi boca y me hubiese tapado la boca de tal manera que no podía hablar. Y yo estaba asustadísimo porque me miraba con un ojo de odio, de malicia, y esa sonrisa tan espantosa. Y yo lo único que podía hacer es pensar, y dije en mi pensamiento: confiaba en mi Señor. Si yo tan solo, nunca lo había experimentado, ¿ok? Si yo tan solo digo la J de ese bendito nombre, si yo solamente digo la J de Jesús, yo sé que ese espíritu que está dentro, que está agarrándome, que está sosteniéndome, se irá. Y en eso, con todas mis fuerzas, movido por la palabra, ¿ve cómo funciona? Dije, y cuando dije solamente yo vi cómo esa cara cambiaba, esa cara con esa mirada burlona, con esa sonrisa maquiavélica, cambiaba a unos ojos que mostraban el más profundo terror, un terror cual nunca antes yo había visto en ningún ser humano. Vi en ese ser y una sonrisa que se le destrozaba al instante. Él no soportó y vi cómo brincó y se fue espantado. Gloria a Dios, nunca había experimentado tal victoria. Y cuando terminé de decir Jesús, ya no estaba por ahí. Yo vi cómo se fue por la ventana, se escapó y se tiró por ahí. No sé, que él no paró de correr hasta infinitamente kilómetros probablemente, pero me pasó eso. Ocurrió eso. Mi pensamiento cambió por la palabra de Dios, ¿ok? Y me sentí con tanta victoria, tanto gozo, me levanté, me paré, leí unos versículos de la palabra de Dios, me acosté, y ¿saben qué pensamiento me vino? Ojalá que se aparezca otro demonio más para echarlo fuera, porque había gozado de tal poder y tal magnitud que estaba tan feliz y quería usarlo una y otra vez. El pensamiento por la palabra de Dios cambió. La palabra de Dios obligó a mi pensamiento, porque me dio fuerzas a mí para pensar eso, y aunque yo lo obligué, pero es por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que te da esa fuerza para obligar a tus pensamientos a pensar diferente. Y cambió. No es que tuve que esforzarme en cambiar el pensamiento del temor en la oscuridad, sino el poder de la palabra lo cambió. Eso es obligar a sus pensamientos a que piense diferente. Amén. Tiene que obligar a sus pensamientos a que piensen diferente por la palabra de Dios. Esto yo le quería decir, ¿ok? Para producir fe, uno de los puntos que quiero decirles: número 1, echar el temor con la palabra de Dios, con el amor. El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Número 2, es también ser conscientes de por qué no tememos, ser conscientes de nuestro respaldo y quién nos está diciendo que no temamos. Y número 3, que la palabra de Dios va a obligar a nuestra mente, la palabra de Dios, nosotros vamos a obligar por la palabra de Dios a nuestra mente a pensar lo correcto. Otro punto para que nosotros podamos producir en nuestra vida la fe es que por la palabra, escúchame bien, por la palabra, nuestra boca hable palabras de vida. Esto es una consecuencia de los 3 pasos anteriores, de los 3 subpuntos que hemos estado viendo.
acerca de nuestra vida en fe. ¿Ok? Nuestra boca debe hablar palabras de vida. Hoy en día veo que esta enseñanza está muy difundida, pero nuevamente mal aplicada y mal entendida. Que el creyente nuevamente pasa las cosas espirituales y en lugar de hacerlas espiritualmente, las hacen en sus mentes carnales y en sus fuerzas. Y piensan nuevamente que, sí, es como estos monjes. Piensa y también di, ¿no? No me va a doler. Y esto no ocurre así, hermanos, en Cristo. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice en Lucas, el capítulo 6, Lucas, el capítulo 6, el versículo 45. Lucas capítulo 6, el versículo 45. Dice nuestro Dios en su palabra: el hombre bueno del buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es imposible, escúcheme bien, es imposible, no hay forma, no hay modo de que si su corazón no está lleno de la palabra de Dios, es imposible que usted hable palabras de vida. Si usted va a prédicas, tal vez tiene una buena memoria. Si usted lee de vez en cuando la palabra de Dios o la lee de paporreta para terminar y decir, he leído toda la Biblia, si usted no medita en ella, todo lo que ha leído se le va a quedar en la memoria. Y es bueno que se le quede en la memoria porque nos ayuda también a meditar en el tiempo en el cual no estamos agarrando la palabra de Dios. Pero si usted solamente hace esto, memorizar y hacer cosas como esta, lo único que va a ocurrir en su vida es que usted no va a poder hablar las palabras de vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto hace referencia a que si usted no está lleno realmente de la palabra de Dios en su corazón, usted no va a poder hablar las palabras de vida. Tal vez usted, para quedar bien ante las personas, va a hablar, va a hacerse como un conocedor de la palabra de Dios y va a aparentar ser un hombre de fe, pero eso no va a cambiar la situación. Es por eso que algunos creyentes dicen, ¿por qué si yo tengo fe? ¿Por qué si yo aplican estas cosas no como armas espirituales, sino armas carnales? El confesar lo correcto, lo aplican como armas carnales. Pero si usted está lleno de la palabra de Dios, su boca no va a aguantarse de hablar la vida en todo tiempo. Amén. Amén. Y es como un globo. Un globo, si usted lo llena de agua, en el momento que usted lo pinche con un alfiler, ¿qué va a salir del globo? Aire, ¿no? Agua, porque está lleno de agua. Si usted infla un globo y está lleno de aire, lo pincha con un alfiler, ¿qué va a salir? Aire. No hay forma de que salga otra cosa, porque está lleno de eso. Por eso el Señor dice, una misma fuente no puede botar agua dulce y a la vez agua salada, o bota agua dulce o bota agua salada, porque de eso está lleno la fuente. ¿De qué está lleno tu corazón? Un creyente se puede dar cuenta de qué está lleno de su corazón en el momento que viene la presión, al igual que el globo, el ejemplo del globo. Por ejemplo, si imagínate que usted está en la calle, usted es madre de familia, ¿ok? Y usted ha orado por su hijo para que se vaya al colegio. Su hijo se ha ido al colegio. Y en eso le llaman por teléfono
Y le dicen, ¿sabe qué? Ha habido un accidente en el colegio y ha explotado algo y estaba justo cerca del salón de su hijo. No sabemos cuál es el estado de los alumnos, por lo tanto no sabemos cuál es el estado de su hijo. No sabemos si está bien, si está herido, si está mal. Inmediatamente, ¿qué haría usted? Si usted da un grito, ¡ah! Oh, ¡Dios mío! ¡Que no haya sido por favor mi hijo! Se va a dar cuenta de que está lleno. ¿Qué ha salido de su boca? Temor. Pero si usted le dan esa noticia y usted dice, mi hijo está bien, en el nombre de Cristo Jesús, inmediatamente a la presión lo que sale es la palabra de Dios. Yo oré por él, yo he puesto mi confianza en él, gloria a Dios. Usted está lleno de la palabra de Dios. Pero ¿y si se ha muerto? El creyente no se desespera, dice, lo resucitaré, igual que Jesús. Gloria a Dios, igual que Jesús. Por eso Jesús fue tranquilo cuando fue a resucitar a Lázaro. Lloró por ver el estado, porque no negaba lo que había ocurrido. Pero él, cuando le anunciaron y le dijeron que Lázaro agonizaba, el que amaba, agonizaba, o sea, su gran amigo, alguien al cual él tenía muchísimo cariño, como usted tiene el cariño tan grande por su hermano, o por su padre, o por su madre, él lo quería así, lo querían así. Él quería así también a Marta y a María, sus hermanas, los quería mucho. Él, al escuchar que agonizaba, no se puso, ¡ay, ay, tengo que ir! ¡Apúrense! Pedro, Juan, Tomás, Judas, apúrense, apúrense, que se muere. Tranquilo, fue, es más, se quedó unos cuantos días más en el lugar donde estaba, porque estoy seguro de lo que pensó. Estoy seguro de lo que pensó, porque la palabra de Dios te guía eso, necesariamente. Y es que habrá pensado, pues voy a ir a sanarlo, pero voy a ir tranquilo. Y tal vez un pensamiento de Satanás, ¿y si se muere? Lo resucitaré, mejor para mí. Peor para ti, mejor para mí, mejor para mi Dios. Más la gloria se mostrará, porque ese es el corazón del justo. El corazón del justo no tiene temor a malas noticias. Amén. Y nos vamos a quedar el día de hoy aquí para continuar en el siguiente video. Que tengan un día muy, pero muy bendecido. Dios los bendice en todo tiempo. Amén. No se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Cuando uno realmente está en fe, no tiene temor al futuro, no tiene temor a las malas noticias, no tiene temor a malos reportes,